Claro, buenos días con todos, buen día con todos los que se encuentran hoy conectados. Les saluda Cristian Rubio de la Oficina de Comunicaciones del Hospital de Emergencia José Casimiro Ulloa. Sean bienvenidos a esta nueva TLIC, Información, Educación y Comunicación, con lo cual buscamos difundir conocimientos sobre salud y promover estilos de vida saludables, ¿no? Esta es una actividad dirigida al público en general y hoy vamos a hablar de un tema que estuvieron solicitando, que nos hicieron llegar. Hoy hablaremos sobre el manejo dietético en pacientes diabéticos y para eso hoy contamos con la participación de la nutricionista del Departamento de Cirugía de nuestra institución, la licenciada Natalie Cristina Ravelo Sánchez, con quien vamos a hablar de este tema, y más adelante también vamos a dar espacio para que los que se encuentran hoy conectados puedan también hacer sus consultas en relación al tema, ¿no? Buenos días, licenciada. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la presentación y muchísimas gracias a todos los que se encuentran el día de hoy conectados. Efectivamente, tal y como vemos en pantalla, el tema que vamos a manejar el día de hoy trata sobre el tratamiento nutricional en pacientes diabéticos tipo 2, específicamente aquellos que son no insulinodependientes. Mi nombre es Natalie Cristina Ravelo Sánchez. Actualmente me encuentro ejerciendo funciones en el Departamento de Cirugía en la unidad de terapia metabólica nutricional del Hospital de Emergencia José Casimiro Ulloa. ¿Ok? Entonces, al final de la presentación, nosotros vamos a ser capaces de reconocer la importancia y el peligro de la diabetes mellitus. También vamos a saber explicar los pilares del manejo nutricional en este tipo de pacientes y conocer las estrategias nutricionales de autocuidado que deben llevar este tipo de pacientes para el control de esta patología. Con respecto a la agenda, es decir, los puntos que voy a ir desarrollando, aborda un poco acerca de la epidemiología, algo de cifras o estadísticas para conocer la envergadura del tema, etiología para poder identificar los principales factores que podrían detonar a mediano plazo el padecimiento de esta enfermedad, la clínica característica del paciente para conocer a ciencia cierta los principales signos de alarma que podríamos o que podrían estar sugiriendo un mal control de la glucosa. En cuanto al eje central de esta ponencia, es la terapéutica nutricional. Vamos a conocer en sí cuáles son las pautas que debemos considerar para manejar lo que es esta patología. Y algunas recomendaciones generales para poder llevarnos a casa y llevarlas y ponerlas en práctica, ¿no? Okay. Entonces, a grandes rasgos, la diabetes mellitus, de forma introductoria, ¿ok? Incluye una serie de enfermedades de origen metabólico, ¿ok? Que se caracteriza principalmente por la elevación de la glucosa en sangre, ¿ok? La más dominante o la más común, un segundito, ¿ok? Es la diabetes mellitus tipo 2, ¿ok? Que se caracteriza por elevados niveles de glucosa en sangre, que desarrolla en el tiempo alguna serie de complicaciones o enfermedades, ¿ok? Generalmente ocurre más en adultos y ocurre cuando básicamente nuestro cuerpo se vuelve resistente a la insulina o en su defecto la cantidad de insulina que produce nuestro organismo no es suficiente para compensar los niveles de glucosa. ¿Listo? Luego tenemos la diabetes tipo 1, que es una enfermedad autoinmune. Luego la diabetes gestacional, que se desarrolla durante esta etapa de vida de la mujer y por algunas causas secundarias, por ejemplo, origen medicamentoso o a través de la extirpación, por ejemplo, del páncreas, que es el principal órgano que produce la hormona insulina. Entonces, si bien es cierto, el eje central de esta presentación es acerca de la diabetes, es importante resaltar que en el año 2022, el MINSA publicó un artículo en donde reportó que hasta ese año, en el 2022, habían al menos 15 millones de personas que presentaban sobrepeso y obesidad. Es decir, estamos hablando más del 60% de la población a nivel nacional. Esta cifra resulta bastante alarmante en función a la cantidad de personas que padecen de este problema de peso en el Perú, y el cual se encuentra bastante relacionado
con la diabetes mellitus, porque es uno de los principales desencadenantes del mal control de la glucosa y, por tanto, de la aparición de esta enfermedad a mediano plazo. Ok, entonces, frente a este contexto, tenemos que el 90% de los casos de diabetes mellitus tipo 2 se encuentra ligada a problemas de sobrepeso y obesidad. De acuerdo a la Organización Panamericana de Salud, hasta el año 2022 existían 422 millones de personas en todo el mundo que padecían de este tipo de diabetes. ¿Listo? Aterrizándolo un poco a nivel en el territorio nacional, en el 2022, para ese mismo año, el CDC, o también conocido como Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, precisó que durante el primer semestre del 2022 hubo un incremento de más de 10.000 nuevos casos. Estos 10.000 nuevos casos fueron ubicados en la región de la costa y de la selva y el 98% de ellos fueron por diabetes mellitus tipo 2. Estas cifras, ¿qué es lo que básicamente nos afirma o nos constata? Básicamente las discrepancias alimentarias de la era moderna a las que estamos hoy por hoy acostumbrados, la influencia de la variabilidad de los estratos socioeconómicos. Por ejemplo, existen personas que, por ejemplo, pueden saber un poco de educación alimentaria, pero no cuentan con los recursos suficientes para llevar a cabo una alimentación saludable. En términos generales, esto lo que hace es coincidir la transición nutricional que el Perú ha experimentado en los últimos 20 años como consecuencia de su crecimiento económico y también como consecuencia del auge del sobrepeso y obesidad. ¿Okay? Entonces, en función a esto, como cifra importante, podemos decir que esta enfermedad al año cobra más de 1,5 millones de vidas en todo el mundo. ¿Listo? Además de esto, es la principal responsable del padecimiento de enfermedades coronarias, de amputaciones, de la incidencia de enfermedad renal crónica, como conocida como nefropatías diabéticas, una de las principales complicaciones, y retinopatías, o también conocido como pérdida parcial o completa de la visión o ceguera. Entonces, en lo que respecta a la predisposición genética, tenemos que una persona que tiene madre o padre que presente diabetes mellitus tiene 1,7 más probabilidades de presentar este tipo de diabetes en su etapa adulta. En contraste, cuando ambos padres de este mismo sujeto presenta diabetes, el riesgo aumenta 3 veces. Asimismo, como dato también importante, es importante reconocer que es la responsable de acortar la esperanza de vida de las personas. Se habla más o menos de unos 7 años menos. Entonces, como les dije en un inicio, al año 2045, el portal web de estadísticas mundiales conocido como Statista prevé que vamos a aumentar de 422.000 que estamos hasta hace 2 años a 700 millones de personas con diabetes mellitus tipo 2. Entonces, en cuanto a la etiología, vamos a saber un poco acerca de cuáles son los factores de riesgo. ¿Okay? Estos factores de riesgo que nosotros podemos identificar. Entre ellos tenemos, ¿quiénes son las personas que tienen mayor predisposición? Las personas que tienen sobrepeso o obesidad, personas sedentarias que no tienen o no realizan algún tipo de actividad física, personas mayores de 45 años, personas con antecedentes de dislipidemia, es decir, niveles altos de colesterol, niveles altos de triglicéridos, personas que ya tienen un antecedente de enfermedad cardiovascular, por ejemplo, una presión arterial alta, las mujeres que hayan presentado diabetes gestacional durante su embarazo, aquellas que han sido diagnosticados, por ejemplo, con síndrome ovario poliquístico, factores genéticos como lo mencioné anteriormente, y las personas de tez oscura. En función a todos estos factores, si cualquiera de los que estamos aquí presentes presenta uno o más, la Sociedad Americana de Diabetes recomienda que se hagan un descarte o chequeo de diabetes cada 3 años o según lo recomiende su médico de cabecera. Ok, en lo que respecta a la clínica, vamos a aterrizar un poco. ¿Cómo nosotros podemos saber desde casa que podemos estar debutando con alguna sintomatología de diabetes?
¿ok? De manera gráfica podemos identificar las 4P. Básicamente se definen como poliuria, polifagia, polidipsia y la pérdida de peso. ¿Ok? De todas ellas, la más tardía representa ser la pérdida de peso. Pero vamos a explicar un poquito de qué tratan cada una. En lo que respecta a la poliuria, se define como la micción excesiva o la necesidad frecuente de orinar. ¿Y esto por qué sucede? Cuando una persona está presentando resistencia a la insulina o diabetes mellitus tipo 2, la elevación de la glucosa en sangre conduce a un aumento en la excreción de glucosa a través de la orina. Pero esta molécula de glucosa consigue atraer agua y por tanto resulta en una mayor producción de orina. En lo que respecta a la polidipsia, es la sed excesiva. ¿Okay? La poliuria en sí, al provocar una mayor pérdida de líquidos a través de la orina, consigue que el paciente presente algún tipo de deshidratación. Esta deshidratación hace que la persona aumente su sensación de sed y por tanto las personas experimentan un aumento significativo en la ingesta de líquidos para tratar de compensar la pérdida de fluidos a través de la orina. Cuando hablamos de polifagia se refiere básicamente al aumento excesivo de apetito. A pesar de que la pérdida de peso puede ocurrir en la diabetes mellitus, algunos individuos pueden experimentar un aumento de hambre y esto principalmente se debe a que la célula en sí está presentando alguna incapacidad para poder utilizar el macronutriente conocido como carbohidrato o la glucosa propiamente, ¿no? De manera efectiva. Entonces, al no saber cómo utilizar la glucosa, el organismo esto lo traduce como que está a expensas de nutrientes y pues aumenta la sensación de hambre. Y finalmente, la pérdida de peso, principalmente lo que sucede es que se debe, como les mencioné anteriormente, a la ineficiente utilización de la glucosa por parte de las células, ¿no? A pesar de que los alimentos, a pesar de que la ingesta de los alimentos en el paciente pueda ser adecuada, las células quizás no están utilizando la energía proveniente de ellos, en este caso la glucosa, lo que puede aumentar la descomposición de las reservas. ¿Cuáles son las reservas? Las reservas de grasa y las reservas de proteínas, es decir, la depleción de la masa muscular. Otros signos bastante comunes es la visión borrosa, algunas infecciones urinarias bastante recurrentes y el entumecimiento o adormecimiento de las manos o pies. Muy bien, llegando ya al eje central de la investigación, en cuanto a la terapéutica nutricional, es importante destacar los 4 pilares. 4 pilares que van a permitir establecer los objetivos durante la consulta o durante la evaluación nutricional del paciente con diabetes mellitus. El primero de ellos es establecer algunos patrones de alimentación saludable, ¿ok? Haciendo énfasis, 1, en la variedad de los alimentos, 2, en la densidad de los nutrientes y 3, en el tamaño de las porciones. Un tamaño de porciones que permita mantener lo que es un déficit calórico, porque sabemos bien que si mantenemos un déficit calórico vamos a promover lo que es la pérdida de peso. Y la pérdida de peso se relaciona con un mejor control metabólico. Además de esto, este patrón de alimentación saludable también va a permitir conseguir las metas en los indicadores metabólicos, es decir, mejorar lo que son las concentraciones de glucosa en sangre, que probablemente estén bastante alteradas, y si en el dado caso el paciente presente algún tipo de dislipidemia, como por ejemplo colesterol alto o triglicéridos altos. El segundo pilar es individualizar el tipo de dieta. Si bien es cierto, hay muchísimas dietas en la actualidad, el escoger cualquiera de ellas va a depender del paciente. Hay una frase bastante que me gusta utilizar, mejor dicho, que la dieta se debe adecuar al paciente y no al paciente a la dieta. ¿Por qué? Porque esto lo que nos va a permitir es un mayor grado de adherencia y el cumplimiento en sí del plan de alimentación. En sí, ¿por qué debemos individualizar la dieta? Porque cada uno tiene diferentes estilos de vida. Debemos considerar los gustos del paciente, las creencias y la religión que predique y el grado de instrucción, ¿ok?
Todos estos factores van a determinar el tipo de dieta que se adecua mejor al estilo de vida del paciente. Por ejemplo, en mi caso, hay una dieta, por ejemplo, que yo no podría seguir, que son las dietas cetogénicas. ¿Por qué? Porque particularmente a mí me gustan mucho los dulces y yo compenso ese gusto de los dulces por la obtención de frutas. Yo consumo frutas en mi día a día. Entonces, la dieta cetogénica implica reducir a lo mínimo la cantidad de carbohidratos en el día. Entonces, el hecho de que yo me tenga que restringir de consumir algún tipo de frutas, eso va a desencadenar la falta de herencia del plan de alimentación, va a desencadenar quizás ansiedad de poder cumplir o no el plan de alimentación y finalmente voy a fracasar y no se van a conseguir los objetivos trazados. El otro pilar es el buen comer. Para muchos de los que estamos aquí presentes sabemos que no es un hecho aislado de que cuando mencionamos la palabra dieta, lo primero que se nos viene es comidas aburridas, comidas insípidas, comidas simples, pálidas, desagradables, ¿no? Esto en sí nos hace un llamado a nosotras las nutricionistas, porque es nuestro talón de Aquiles para a ciencia cierta, ¿no? Porque básicamente nosotras debemos garantizar la adherencia de la dieta y por tanto es importante que a la hora de nosotras elaborar el plan de alimentación, nosotras consigamos que el paciente disfrute la hora de comer, porque de lo contrario, para el paciente va a ser mucho más fácil desistir u optar por alimentos procesados, porque estos alimentos procesados son más palatables, es decir, tienen mejores cualidades sensoriales que presentan y que los hacen que se vuelvan irresistibles al consumidor. Entonces, en resumen, debemos elaborar una dieta agradable al paciente para que él pueda consumir y pueda adherirse a los alimentos que están prescritos en el plan de alimentación. Recordemos que una dieta no es igual a comidas aburridas, ni simples, ni pálidas. Debería ser agradable al paciente. El último pilar es la simplicidad. La simplicidad, valga la redundancia, significa básicamente volverle simple el tema de alimentación al paciente. En lo que se refiere a las preparaciones, que no sean muy complicadas, que sean o que incluyan alimentos de temporada. Algunas estrategias, como por ejemplo brindarles medidas caseras en el dado caso de que el paciente no entre con una balanza. Otra estrategia podría ser explicarle la distribución de los alimentos en función al plato de alimentación saludable, ¿ok? En teoría, existen muchas estrategias y todas estas sugerencias se tienen que poner en práctica para garantizar el cumplimiento del plan de alimentación del paciente y por tanto conseguir los objetivos trazados. ¿Listo? Entonces, la Sociedad Americana de Diabetes ha aprobado en su última guía 3 tipos de dietas. La primera es la dieta mediterránea, la segunda es la dieta baja en carbohidratos y la tercera son las dietas vegetarianas o veganas. ¿Ok? Básicamente lo que voy a mencionar es lo más destacante de acá, principalmente porque funciona. La dieta mediterránea porque es alta en ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados que disminuyen lo que es el estrés oxidativo provenientes de esta enfermedad de origen metabólico. Y también es baja en ácidos grasos saturados y grasas trans, es decir, limita un poco la ingesta de carnes rojas. En lo que respecta a las dietas bajas en carbohidratos, se conocen como dietas ceto o dietas keto, que implica básicamente un consumo reducido de carbohidratos, más o menos menos de 130 gramos al día y un poco más estrictas entre 20 y 50 gramos al día. En lo que respecta a las dietas vegetarianas o veganas, pues estas se caracterizan por ser altas en fibra, a pesar de que las proteínas de origen animal pueden obtenerse de fuentes de alimentos como lo son las menestras, que también son carbohidratos, ¿ok? La principal característica es que aportan mucho más fibra y son altas en carbohidratos, pero de bajo índice glicémico. Por lo tanto, hay un mejor control postprandial en este tipo de pacientes. Cualquiera de estas dietas, como lo mencioné anteriormente, deben estar diseñadas y adaptadas a la cotidianidad y gustos del paciente, ¿no? Ahora, para hablar un poco acerca de la distribución
Hoy por hoy, tanto la sociedad europea como la sociedad americana y la sociedad latinoamericana hablan más acerca de la calidad en comparación con la cantidad, ¿ok? En términos generales, eh, no se deben restringir las proteínas. Podemos variar desde un 10% hasta un 30% del valor calórico total, nunca menos de 1 gramo por kilogramo de peso en el paciente. La única razón del por qué deberíamos restringir las proteínas en los pacientes diabéticos sería en el dado caso de que el paciente presente algún tipo de enfermedad a nivel renal. Por ejemplo, que ya esté debutando con enfermedad renal crónica, ¿no? En este caso, sí, el aporte de proteínas debería ser controlado. En el caso de las grasas, podemos jugar desde un 30 hasta un 45% del valor calórico total, siempre considerando un mayor aporte de ácidos grasos poliinsaturados por sus efectos antioxidantes. Y en lo que respecta a los carbohidratos, igual podemos jugar desde un 40 hasta un 60%. ¿Listo? Y como sabemos, es el mayor macronutriente que tiene mayor impacto sobre la glicemia. Entonces, a partir de ello, podemos destacar dos conceptos básicos, lo que es la calidad y la cantidad. Cuando hablamos de cantidad, este va a depender en sí de la brecha que tiene cada persona en función a su estado nutricional. No va a poder consumir la misma cantidad de carbohidratos un adulto joven con respecto a un adulto mayor, por la diferencia en la tasa metabólica basal, en la actividad física diaria que tiene cada persona. Tampoco va a poder consumir una persona la misma cantidad de carbohidratos que tiene normopeso a una que tiene problemas con sobrepeso u obesidad. El sexo también es un determinante, la actividad física también y las comorbilidades asociadas a esta enfermedad. Cuando hablamos de calidad, vamos a centrarnos en dos conceptos principalmente, lo que es el índice glicémico y lo que es la carga glicémica. Rápidamente, el índice glicémico lo que hace es definir la rapidez con lo que un alimento es capaz de aumentar la glucosa en sangre, ¿ok? Vamos a ver este gráfico. En términos generales, cuando nosotros consumimos algún alimento que derive glucosa o que aporte glucosa, mejor dicho, ¿ok? Cuando hacemos una mala selección, por ejemplo, un carbohidrato simple, se va a elevar de manera abrupta lo que son las concentraciones de glucosa en sangre. Hoy en día se sabe que estas elevaciones mantenidas en el tiempo se relacionan con el desarrollo de complicaciones en la diabetes mellitus. ¿Okay? Por ejemplo, la nefropatía, retinopatías, ¿ok? Contrariamente, cuando consumimos o elegimos buenos carbohidratos, entre ellos de bajo y de medio índice glicémico, pues el comportamiento de la glucosa es de esta manera, ¿ok? Sí se consigue elevar, pero no tan abrupta o severa como con el anterior. Entonces, este hecho permite un control metabólico mucho más eficiente. En esta página que les he colocado acá, pueden colocar el carbohidrato que ustedes deseen conocer, cuál es el índice glicémico. Y aquí hay una tabla a modo de referencia como para que le puedan hacer captura de pantalla y lo puedan ver más a detalle luego de la presentación. Finalmente, en lo que respecta a la carga glicémica, este es un indicador mucho más integral porque contempla la cantidad de carbohidratos y el índice glicémico. ¿Ok? Básicamente lo que hace es describir la ración de alimento y cómo influye esta ración sobre nuestros niveles de glucosa en sangre. En función a esto ocurren dos errores comunes en los pacientes. Por ejemplo, el hecho de que nosotros seleccionemos un alimento de bajo índice glicémico no supone que podemos comer más cantidad de esto, porque al final nos va a terminar aportando la misma cantidad de carbohidratos que uno de alto índice glicémico. Y el otro caso es que los pacientes terminan estigmatizando los alimentos de alto índice glicémico, cuando en sí lo que deberemos, o que lo que debemos, perdón, es consumir una adecuada cantidad en gramos de estos alimentos para conseguir una carga glicémica baja. En términos generales, tanto el índice glicémico como la carga glicémica generan una mejor respuesta.
¿ok? Una mejor respuesta a la glucosa que se traduce en reducción del peso, una mejor control de la diabetes y la disminución del riesgo de otras complicaciones, entre ellas las microvasculares, nefropatías, retinopatías y neuropatías, y macrovasculares, las enfermedades coronarias, las enfermedades vasculares y los accidentes cerebrovasculares. Finalmente, como parte de las recomendaciones, a la hora de seleccionar un carbohidrato, por ejemplo, azúcares simples, vemos aquí las moléculas. Los azúcares simples, como vemos, no están unidas. Al no estar unidas, no necesitan lo que es pasar por el proceso de digestión. ¿Qué quiere decir esto? En el mismo momento de que nosotros lo consumimos, ya este alimento está generando un impacto en los niveles de glucosa. ¿Cuáles pueden ser estos? La gaseosa, el azúcar, la miel, en sí, alimentos con mucho dulce. ¿Ok? En comparación, cuando seleccionamos almidones, como vemos aquí en pantalla, la molécula es mucho más compleja, está unida y por tanto necesita pasar por el proceso de digestión para que estas moléculas se puedan separar y por tanto la absorción sea mucho mejor, sea mucho más eficiente y pueda ser utilizada. Entonces, en este caso, podemos conseguir dos tipos de almidones. Los almidones derivados de alimentos reales, es decir, cereales integrales, menestras, tubérculos, o los almidones provenientes de alimentos procesados, como por ejemplo los cereales y los productos de panadería y pastelería, como por ejemplo las tortas, galletas, pasteles. Si ustedes se ponen a pensar cuál es la mejor elección entre un azúcar simple y un almidón, preferiblemente vamos a optar por un almidón. Ahora, ¿qué tipo de almidón? Evidentemente, los provenientes de alimentos reales, alimentos que no hayan sido procesados o que no sean industrializados. Y si nos preguntamos qué es mejor, consumir un carbohidrato solo o combinado, siempre va a ser mejor hacerlo junto con otro alimento, con otro tipo de alimento. En este caso, alimentos que aporten fibra, como por ejemplo las verduras, las frutas. Otro caso podría ser también acompañado de frutas, de proteínas y de grasas, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando los carbohidratos se consumen de forma combinada, principalmente estos macronutrientes, lo que hacen es enlentecer la llegada de la glucosa en sangre. Y se va a producir este efecto. En lugar de que la glucosa llegue de manera abrupta al torrente sanguíneo, cuando se combina con fibra, con proteínas o con grasas, el comportamiento de la glucosa es mucho mejor. Y como ya les había mencionado, el control metabólico de esta enfermedad es mucho más eficiente. Entonces, ¿cuáles son las estrategias? ¿Cómo debemos cuidarnos en casa? Recapitulando, debemos aumentar el consumo de fibra, ya sabemos, a través de alimentos más complejos, a través del consumo de frutas, verduras, ¿ok? Las frutas y las verduras son un factor bastante importante porque esta enfermedad supone la elevación del estrés oxidativo y las frutas y verduras aportan antioxidantes que mitigan este efecto. Entre elegir carbohidratos simples y carbohidratos complejos, siempre vamos a optar por carbohidratos complejos. ¿Qué tipo de carbohidratos complejos? Los que no sean muy procesados, es decir, los de comida real, tubérculos, cereales integrales, menestras. De manera didáctica, cada uno puede determinar su requerimiento de líquidos. Por ejemplo, yo peso 60 kilos. Los 60 lo voy a multiplicar por 35. En teoría, yo debería consumir al día 2 litros de agua. Y esto es muy aparte de si realizo algún tipo de actividad física. Si realizo algún tipo de actividad física, podemos sumar entre 500 a 700 mililitros más y este va a ser mi requerimiento total en el día. Luego, vamos a tener que evitar también lo que es la comida procesada por la cantidad de preservantes que tienen y que aumentan también la carga oxidativa a nivel orgánico. Otra de las recomendaciones es combinar la actividad física, por lo menos dedicarle entre 45 minutos y 60 minutos al día que combine ejercicios cardiovasculares y de resistencia. De resistencia, ¿por qué? Porque se ha demostrado que cuando tenemos una adecuada composición de masa muscular,
pues la masa muscular hace que la utilización de los nutrimentos, en este caso la utilización de la glucosa, sea mucho más eficiente y por tanto se va a controlar mejor lo que es la diabetes. Y finalmente, un control o monitoreo. Control de la glucosa cada 3 meses a través del parámetro de la hemoglobina glicosilada, porque nos da una información de 3 meses. 3 meses, cómo estuvo esos niveles de glucosa en sangre. Y en el dado caso de que los pacientes con diabetes ya presenten esta enfermedad desde hace más o menos 10 años, sería ideal un control renal, por lo menos anual, para controlar la predisposición de este antecedente. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que nos vamos a llevar a casa? Lo primero es que esta enfermedad se sitúa entre el sexto y séptimo puesto del ranking de causas de muerte en el mundo en la población. ¿Ok? En lo que respecta a los patrones de alimentación, la individualización de la dieta, el buen comer y la simplicidad, siempre estos van a ser los pilares nutricionales y van a ser la base fundamental de la adherencia y el tratamiento dietético en los pacientes con diabetes mellitus. Y finalmente, el llevar estilos de vida saludables, es decir, una adecuada selección de alimentos, realizar actividad física, consumir una adecuada ingesta de agua, consumir lo que necesitamos y no caer en el exceso, siempre nos va a permitir manejar mejor esta enfermedad y no dejar de lado lo que es el control anual con nuestro médico de cabecera, ¿ok? Para en sí evitar el retraso y la aparición de las complicaciones asociadas. Eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Gracias. Gracias a la licenciada Natalie Cristina Ravelo Sánchez, que está hoy día, con la cual estamos hoy día hablando sobre el manejo dietético en pacientes diabéticos, ¿no? Recordarles que esta es una TLIC, una actividad que viene siendo grabada y posteriormente va a ser replicada en el YouTube para que lo puedan escuchar detenidamente, si es que en caso no hubieran quedado algunos temas claros. Pero vamos a dar oportunidad a los que se encuentran hoy conectados en esta TLIC. Agradecer a todos los que se encuentran hoy conectados a través de Google Meet y a través del Facebook, donde también se viene replicando esta actividad. Antes de dar pase a las preguntas, que me imagino tienen muchas, particularmente porque los casos son distintos en muchos casos, recordarles que de cada 100 personas, como ya lo ha dicho el Ministerio de Salud en su reporte pasado, de cada 100 personas mayores de 15 años, 6 son diagnosticadas con diabetes. Entonces hay que tener muy en cuenta esta enfermedad, ¿no? Y del 100% de total las personas diagnosticadas, el 69% recibe un tratamiento adecuado o recibe un tratamiento y solo el 30% de este total logra hacer un control adecuado de la diabetes, ¿no? Que sea el que ha sido diagnosticada en este caso. Por eso es importante reincidir en el tema de la prevención. Sí, de nuestro lado, de acá del Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa, promover estilos de vida saludable y para eso contamos con los especialistas que nos vienen colaborando con esta actividad, ¿no? Con esta TLIC. Licenciada, creo que ya hay preguntas que nos han dejado por escrito, déjame ver. O si alguien tiene alguna pregunta, antes de dar pase, los escuchamos. Nos pasan la voz, levantan la manito por ahí, los escuchamos antes de poder dar pase a las preguntas. Mientras animan, licenciada, voy a leer, por acá creo que tengo una pregunta. Para calcular, primero, Eduardo, ¿estás ahí? Eduardo, si estás ahí para hacer la pregunta, te damos pase. A ver. Sí, soy la ¿Sí? mamá de Eduardo. Mi pregunta adelante, es, señora. sí, mira, mi pregunta es agradecerte en lugar por tomarte esto a pecho y para concientizarnos, ¿no? Porque yo, mira, por ejemplo, yo soy diabética desde hace ya 18 años. Justamente ayer me hice una hemoglobina glucosilada y tengo 6.5, ¿no? Quería saber cómo es que estoy, porque la anterior sí ya estaba camino a 8. Por eso quería saber cómo estoy. Me he estado cuidando, haciendo dieta y sobre todo incidí en el ejercicio. Ok. A ver, licenciada.
Ok, normalmente los niveles de hemoglobina glicosilada en parámetros normales deberían ser menor a 5.7. En tu caso siguen un poco elevados, así que lo que te puedo recomendar es seguir las recomendaciones nutricionales si es que estás de la mano de un especialista o en todo caso tomar cita con tu médico de cabecera para ver cómo pueden manejarlo a través de la terapéutica farmacológica. Ah, ya. Muchísimas gracias, Cris. De nada. Gracias. Muchas gracias a ustedes por su participación. A ver, vamos a dar lectura a las preguntas. A ver, por acá tenía la de... A ver, voy arriba. Voy con Cabello, Isabel Cabello. Buen día, licenciada. Para calcular la cantidad de agua a consumir en personas que presentan sobrepeso o obesidad, ¿no? Creo que usted ha dado una fórmula para calcular la cantidad de agua que deben tomar las personas, ¿cierto? Sí, a ver, vamos a hacerlo de forma didáctica. ¿El peso de tu paciente cuál es? No sé si lo puedas colocar en pantalla o me lo puedes decir, Cristian, el peso del paciente. Creo que no lo detalla. A ver, déjeme ver, licenciada. No lo ha puesto. Bueno, No lo ha puesto. en términos generales, lo único que tienes que hacer es multiplicar el peso de tu paciente por 35, ¿ok? Ese peso por 35 y te va a dar una estimación de la cantidad de agua que tiene que consumir en el día. Esta cantidad de agua es para cubrir los requerimientos basales. Si el paciente realiza algún tipo de actividad física que suponga pérdidas de líquidos, pues esa pérdida de líquidos se tiene que compensar. Podemos compensarla a partir de 500 a 700 mililitros más del requerimiento basal. Ok. A ver, vamos a seguir dando lectura a las preguntas que nos han colocado. Como ya le hemos comentado, si tienen alguna pregunta, también alcen la mano para poder participar y la licenciada con gusto nos va a poder contribuir absolviendo sus consultas, ¿no? A ver, María Río dice, buen día, ¿qué tan cierto es que se pueda presentar diabetes en personas con sobrepeso y me imagino que hay relación con la práctica del ayuno? Me imagino que se va por ese lado su pregunta. A ver, como lo había mencionado acá, las estadísticas son bastante claras. A ver, aquí tenemos la estadística. El 90% de los casos de diabetes se relaciona con sobrepeso y obesidad. De diabetes tipo 2. Recordemos que la diabetes tipo 1 ya es algo inmune, pero el tema central de esta ponencia es diabetes tipo 2, que está relacionada a los malos patrones o los malos estilos de vida, ¿ok? Entre ellos el sobrepeso, la obesidad, la selección de alimentos no saludables, ricos en grasas saturadas, ricos en grasas trans, la poca ingesta de verduras, la poca ingesta de frutas, la mala selección de bebidas rehidratantes, ¿ok? El bajo consumo de agua natural. Todos estos factores contribuyen. Además de los factores genéticos que también son un jale. No sé si está por acá. Acá. Recordemos un poco. El hecho de que tengamos la mamá o el papá con antecedentes de diabetes aumenta el 1.7 las probabilidades de padecer de diabetes. En el dado caso de que ambos padres tenemos riesgo 3 veces más. Entonces es importante cuidarnos desde casa, cuidarnos desde pequeños, si tenemos niños en casa, para poder brindarles una buena educación alimentaria. ¿Para qué? Para que ellos en la etapa adulta lo puedan poner en práctica y pues no sean uno más del montón que termina alimentándose mal durante toda su vida y terminan haciendo cambios cuando ya están diagnosticados. Con respecto a lo del ayuno, bueno, las diferentes dietas, como lo dije anteriormente, se tienen que adecuar al estilo de vida del paciente. En el dado caso de los pacientes con diabetes mellitus, no habría ninguna contraindicación siempre y cuando no sean insulinodependientes. En el dado caso de que sean insulinodependientes, sí habría que hacer un control más estricto de este tipo de dietas, siempre guiada de un especialista. Ok, licenciada. Licenciada, mire, Juan Azuilca Cupe nos escribe y dice, ¿cuáles serían las frutas y verduras que no debería consumir un paciente con diabetes mellitus 2, ¿no? Tipo 2. Ok. En cuanto al tipo de frutas, las que debemos tener
cuidado o consumirlas de forma moderada son las de alto índice glicémico, ¿ok? Pero este índice glicémico también depende de la carga glicémica, es decir, recuerdan que les había comentado que no debemos estigmatizar los alimentos. ¿Qué significa esto? Nosotros podemos consumir quizás un alimento de alto índice glicémico, pero quizás en la proporción adecuada. Sin embargo, cuando nosotras, las nutricionistas, elaboramos el plan de alimentación, nosotras tratamos siempre de brindar un alimento que al paciente le resulte saciante. Entonces, si yo, por ejemplo, sé que el plátano de seda es un alimento de alto índice glicémico, pero para que el paciente pueda cubrir su requerimiento, tendría que comerse quizás la mitad de un plátano. Y lo comparo con otra fruta que sea de bajo índice glicémico, por ejemplo, la papaya, que en lugar de comerse media unidad se puede comer hasta 300 gramos, yo voy a preferir brindarle estos 300 gramos porque va a poder consumir más cantidad de alimento, se va a saciar mucho mejor y por tanto el paciente va a estar más contento en el plan de alimentación. Entonces, más allá de decirte qué alimentos y qué no, va a depender de la saciedad que te va a permitir el consumo de ese alimento en cuestión. ¿Cuáles son los alimentos a grandes rasgos con mayor índice glicémico? Por ejemplo, el plátano, la sandía, por ejemplo, la guanábana, la chirimoya. Estos alimentos tienen mucho azúcar, pero como les dije, depende también de la cantidad de estos alimentos que nosotros consumamos. Ok, ok, licenciada. Licenciada, desde el Facebook nos escribió María Herrera y nos cuenta y nos hace la consulta, ¿no? ¿Cómo se puede hacer cuando un paciente diabético es hospitalizado, ¿no? ¿Cómo hacer la diferencia, ¿no? Porque a veces la dieta es igual para todos, ¿no? Yo creo que hay un tema ya de hacer la voz propia de cada familia de paciente para que pueda hablar con el nutricionista, ¿no? Pero usted mejor que nadie nos puede hablar de este tema. Bueno, cuando el paciente está hospitalizado y ya tiene como diagnóstico que es un paciente diabético, pues aquí se tienen algunas estrategias para poder controlar los niveles de glucosa en sangre. Por ejemplo, se incluyen lo que son los alimentos integrales, en este caso el pan integral, se restringe lo que es el consumo de mermeladas, por ejemplo, se aumenta la cantidad de verduras, de frutas, para brindar mayor aporte de fibra. Entonces, esas son como que las estrategias a nivel hospitalario que se pueden implementar. Muy bien. Alex Chiroque nos escribe y nos hace la consulta. A ver, buen día, licenciada. ¿Las personas con triglicéridos pueden padecer de diabetes? Sí, de hecho es una de las principales comorbilidades o factores de riesgo que podría aumentar el riesgo de diabetes. Entonces, creo que lo mencioné acá. Dame un segundo, acá. Ya. Estos son los principales factores de riesgo de presentar a mediano plazo la diabetes mellitus tipo 2. Entonces, como lo vemos aquí en la parte inferior, dame un segundo, acá. Si tienes, por ejemplo, niveles elevados de colesterol, si tienes elevados los niveles de triglicéridos, o si tienes como antecedente o sufres de presión arterial alta, lo más idóneo es que te hagas un chequeo de descarte. Que te pongas en control con un médico si es que en este chequeo algún valor salió alterado. ¿Para qué? Para que te puedas poner manos a la obra y puedas revertir lo que podría ser un detonante de padecer de diabetes mellitus. Ok. A ver, bueno, yo tenía una anotación en relación a lo que usted hizo mención sobre la dieta keto. Creo que es una dieta que se ha venido popularizando últimamente y de la cual creo viene últimamente acompañada con suplementos nutricionales o suplementos que se vienen proporcionando. ¿Qué tan beneficiosa es esta dieta, licenciada? A ver, la dieta keto supone la restricción de los carbohidratos, ¿ok? Supone la restricción al mínimo de carbohidratos. Nosotros en sí somos glucodependientes. ¿Qué significa esto? Que nosotros necesitamos sí o sí de glucosa para poder llevar a cabo nuestras funciones metabólicas, ¿sí?
Sin embargo, el otro macronutriente que también nos puede brindar energía suficiente para llevar a cabo estas mismas funciones suponen las grasas, ¿ok? Entonces, las grasas, si bien es cierto, pueden cubrir esa función, eh, el llevar a cabo una dieta cetogénica también tiene que ser muy monitorizada, porque podemos exceder de las sustancias que se producen, conocidas como cuerpos cetónicos, que podrían desencadenar otros problemas metabólicos. Entonces, si bien es cierto, tiene muchos beneficios a nivel metabólico, yo consideraría que tiene que ser bien monitorizada y bien llevada a cabo, bien estructurada, para que esta dieta, en lugar de brindarnos beneficios, no acarree otros problemas nutricionales. Por eso es importante, como siempre lo repetimos en los programas anteriores, al igual que el tema del padecimiento de enfermedades o situaciones de emergencia, que ustedes vayan a sus especialistas, acudan a su médico de cabecera o acudan al centro de salud más cercano al lugar donde residen para hacer la consulta debida, para poder ser orientados adecuadamente, en este caso por la nutricionista o en casos anteriores que hemos tenido a los especialistas neurocirujanos o quizás pediatras puedan ser orientados correctamente, ¿no? Licenciada, yo sí tengo una pregunta particular, ¿no? Propia, es sobre la alimentación nocturna, ¿no? Si bien es cierto, muchos de los que vivimos, trabajamos a diario, tenemos una rutina bien, a veces muy estresante y a veces padecemos sobre el tema de la alimentación nocturna porque llegamos a la casa y lo primero que hacemos es tratar de compensar todo toda la energía gastada en el transcurso del día y como que hacemos mal uso de los alimentos, ¿no? ¿Qué podríamos, cómo poder saciar a este tema de la alimentación, ¿no? ¿O qué tips o qué recomendaciones nos podría dar? A ver, el problema de comer muy tarde por la noche es que interrumpimos lo que se conoce como el ritmo circadiano, ¿ok? Nosotros tenemos de sueño, una ventana de sueño que en teoría, en términos generales, es el periodo en donde nuestro cuerpo, nuestros órganos, todo descansa. Entonces, el hecho de comer a altas horas de la noche implica, suponiendo que nuestro cuerpo sea un carro, significa que el carro va a estar trabajando 24/7 y no es lo más idóneo, porque en este caso pone en tela de juicio las funciones más adelante. Entonces, como recomendación, ¿qué sugiero? Si bien es cierto, no podemos dejar de comer si pasaron mucho tiempo, si pasaron muchas horas en los que no consumimos ningún tipo de alimentos. Creo que la estrategia más acorde primero podría ser organizarnos más en cuestiones de comida. Quizás llevarnos la comida a nuestro trabajo y ya cuando lleguemos a casa simplemente descansar, compartir un rato con la familia y prepararnos para el día siguiente. En dado caso de que esa opción no sea viable, pues optar por una buena selección de los carbohidratos. Por ejemplo, siempre priorizar lo que es el aporte de proteínas, acompañado siempre de ensalada. El error que normalmente yo veo en los pacientes en consultoría es que cuando llegan a la casa consumen lo primero que tienen a la mano. Y ese es el principal error. Si nosotros no tenemos una alimentación estructurada y comemos lo primero que se nos viene a la mano, pues evidentemente vamos a caer en exceso. Evidentemente vamos a caer en elecciones no saludables que podrían discutir más adelante en la salud del individuo. Entonces, como estrategia, o bien nos organizamos con el tema de nuestra alimentación, o bien no compramos en los supermercados cositas que nos puedan hacer pecar durante la noche, o bien estructurar bien lo que es el plan de alimentación por esas horas. Por ejemplo, como les repito, consumo de vegetales, consumo de proteínas y la selección de carbohidratos complejos, como por ejemplo algún tubérculo, algún cereal integral, podrían ser algunas estrategias. Por ejemplo, te doy un tip. Algo bastante fácil de preparar son las fajitas integrales. Estas fajitas integrales permiten incluir la fuente de proteína y también permite incluir lo que son fuentes de vegetales. Podemos colocar lechuga, pepino, no sé, zanahoria, todo esto picado, acompañado de pollito, por ejemplo, y ya el carbohidrato vendría siendo la fajita con la que vamos a envolver. Eso podría ser una opción bastante práctica para utilizar en la noche, para que no te quedes sin comer.
Sí, para no quedarnos sin comer, sí, como que uno llega con la ansiedad, ¿no? Como dicen algunos, ¿no? Hay un punto más, al menos que tomé apunte, es sobre las 4P, que eran los signos para identificar, ¿no? Algo que usted mencionó, los 4P, ese. Sí, en relación a ese punto, si uno de los, si alguna de las personas, ¿no? Tuviera alguna de estas descripciones, estaríamos hablando de un paciente ya diabético, básicamente sin necesidad de diagnosticarlo, o necesariamente tenemos que diagnosticarlo, ¿cierto? No, estas podrían ser una sintomatología de que el paciente podría estar presentando resistencia. No necesariamente tiene que ser diabetes. Para ser Ah, diagnosticado con diabetes, sí, para ser diagnosticado con diabetes necesitamos de las infinidad de pruebas que tenemos, por lo menos dos o tres que salgan positivas. Estos son los signos clínicos que el paciente desde casa puede darse cuenta y decir, hay algo que está pasando que no está bien. Entonces, el hecho de que presente alguno de ellos es una estrategia o no, le va a permitir al paciente ir a consulta y poder ser diagnosticado o en todo caso decir, o sea, que el paciente, el médico le determine estás presentando resistencia y por tanto aplicar estrategias para revertir lo que podría ser un diagnóstico a futuro si no se hace nada al respecto. claro, yo le hacía mención porque a veces, en relación a la pregunta anterior que le hice sobre el tema de el tema de la ansiedad y el tema de la alimentación nocturna, aparte de los casos, casos conocidos de gente que sufre el tema de la polifagia, una hambre excesiva llegando a la casa, llegando de trabajar y también el tema de repetición de comidas nocturnas, ¿no? Entonces ya por ahí habría que advertir a la persona que debería estar ya haciendo su consulta para poder hacer un descarte de diabetes, ¿no? Claro, o sea, esa polifagia también no necesariamente tiene que estar relacionada a resistencia o diabetes. Podría estar relacionada que todo el día, pues no consumió o no pudo cumplir los requerimientos y pues el cuerpo está a expensas de nutrientes. Entonces podría ser cualquiera de esos dos escenarios. Ok, licenciada. Creo que Daily Romero, vamos justo para las últimas preguntas. Daily, si estás ahí, quien está levantando la mano para que pueda participar, ya vamos antes de cerrar el programa. ¿Lo escuchamos? A ver si se anima. Si no, antes de cerrar, agradecerle como siempre. Tenemos voy a darle lectura, licenciada, antes de hacer el cierre. Por Ok, favor, unos minutos más. Entonces, estos síntomas. Si presenta las cuatro, no, Isabel Cabello nos presenta, si presenta las cuatro, pues, o cuántos de esos cuatro síntomas, no lo entiendo. A ver. Me imagino que es en relación a lo que estábamos hablando de las 4Ps, que eran ajá, síntomas de alarma, ¿no? Está relacionada. Si presenta las 4P o esos síntomas, me imagino tienen relación con la diabetes. Creo que ya lo hemos mencionado. Son signos de alarma que nos deberían llevar exacto. a hacer la consulta del caso en el centro de salud más cercano a su vivienda o con un nutricionista que tenga su cercanía, ¿no? Con un nutricionista de confianza, ¿no? Mezclar Efectivamente. los fideos, Alex Chiroque nos dice mezclar los fideos con tubérculo. Me imagino que debe ser me imagino que debe preguntar si es bueno o es malo, pero qué tan cierto es, qué tan bueno es mezclar los fideos con verduras, licenciada, por el lado ¿Con verduras, nutricional. con verduras o con tubérculos? Ay, perdón, con tubérculos, disculpen. Ya. Cuando pastas o fideos, estamos hablando de un alimento procesado. ¿Por qué? Porque la pasta pues no se elabora en la chacra. Primeramente tiene que pasar por un proceso de industrialización para su elaboración. Entonces ahí caemos en azúcares simples, azúcares o alimentos que están expensas de fibra. A eso le sumamos un alimento o una fuente de alimento de carbohidrato un poco más compleja, que son los tubérculos. Sin embargo, cuando los ponemos a los dos en una balanza, pues de hecho que vamos a excedernos de la cantidad de carbohidratos en una sola comida. ¿Ok? Recordemos que en términos generales nosotros debemos hacer la distribución de estos macronutrientes, proteínas, grasas y carbohidratos de forma equilibrada, tanto en el desayuno, almuerzo y cena. Entonces, si tú me estás hablando de que vas a servir pasta o fideo acompañada de algún otro carbohidrato, que en este caso es tubérculo, pues ya vamos a exceder la cantidad de este macronutriente en una sola comida. Entonces yo te recomendaría
elegir uno de los dos. Y por temas de alimentación saludable, yo dejaría de lado lo que es la pasta y seleccionaría mejor el tubérculo por ser un carbohidrato más complejo, por aportar más fibra y por ser más saludable. Claro, licenciada. Hay dos preguntas finales porque la gente se ha animado a hacer las preguntas justo al final, pero vamos a contestarle ya que están participando. Recordarles a los que se encuentran hoy en este momento conectados que estamos hablando con la licenciada Natalie Cristina Ravelo Sánchez. Se ha desarrollado el tema manejo dietético en pacientes diabéticos. Y a ver, creo que María Rose nos ha puesto una pregunta en relación a la comida, ¿no? Lógicamente que acá en el Perú se come bien rico y es un problema a veces manejar el tema de la dieta, ¿no? Acá María Ross nos dice, si uno consume ceviche que lleva camote, choclo, canche y otras cosas, serían demasiados carbohidratos a consumir, ¿no? ¿Cuál de ellos solo se debe consumir, me imagino, en ese plato, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar la respuesta. Ok. El ceviche creo que es uno de los platos más saludables que podemos encontrar. Si bien es cierto, mezcla carbohidratos, el choclo y lo que es el camote, por ejemplo, en ambos casos son carbohidratos complejos, ¿ok? Carbohidratos que te van a aportar fibra. Entonces, en términos generales, estamos bien por allí. ¿Cuál sería el punto a considerar? Normalmente cuando uno come, bien sea cuando te sirven el plato de ceviche, las cantidades de carbohidratos pueden oscilar entre una unidad de camote y un poquito de choclo, por ejemplo. Entonces, en términos generales, quizás sí lo podemos mezclar porque son alimentos saludables, pero lo que podríamos aplicar como estrategia es adicionar una fuente más de fibra, como por ejemplo acompañada de una ensalada. Pero en términos generales, si vas a seleccionar ese tipo de plato, pues estaría sumamente bien porque nos está aportando lo que es la porción de proteínas, carbohidratos complejos y eso básicamente. Ok, licenciada, ya con esta vamos a cerrar. Agradecer a todos los que han participado de esta actividad. Reiner Rojas Roca nos escribe, buen día. Al día, ¿cuántas frutas se pueden consumir como máximo? ¿Y qué fruta ayudaría a regular el apetito sin exceder el tema de la glucosa? En cuanto al tipo de frutas, yo me quedaría con las frutas de medio y bajo índice glicémico. ¿Por qué? Porque mejoran lo que es el control metabólico de esta patología. ¿Listo? ¿Y cuál era la otra, perdona, Cristian? Del tema de la fruta y cuántas frutas se puede consumir al día Ay, como ¿cuántas máximo, frutas? ¿no? Ok, en términos generales, las recomendaciones oscilan desde 3 hasta 4 y 5 porciones de fruta. Pero estas porciones de fruta em, van a depender de la cantidad de carbohidratos que este aporte. Por ejemplo, te digo a grandes rasgos, una porción de, por ejemplo, de fresas pueden llegar hasta 17 unidades. La porción de agua y mantos pueden ser hasta 23 unidades. La porción de arándanos puede oscilar hasta 120 gramos de arándanos. Entonces, estas porciones, todas estas que te acabo de mencionar, aportan 15 gramos de carbohidratos. ¿Cómo vas a poder saber cuáles elegir? Como lo mencioné anteriormente, yo te recomiendo tipos de frutas que sean más saciantes. ¿Y cuáles van a ser estas más saciantes? Las que te permiten comer más sin excederte. Es decir, estas tipos de frutas que aportan un bajo o medio índice glicémico. Entonces, en recomendación, podrías consumir papaya, que la porción de papaya es relativamente grande, estamos hablando más o menos de 1,5 tazas a 2 tazas en promedio. El melón también es una buena opción. Las mandarinas son 2 unidades la porción. Los melocotones, los duraznos también son 2 unidades. Las manzanas es 1 unidad. Entonces va a depender de ello. Pero básicamente puedes jugar desde 3 hasta 5 porciones al día. Ok, entonces ya tenemos claro o básicamente hemos hecho un poquito tenemos un panorama más claro de cómo manejar este tema de la diabetes. Ya nos queda claro también que es un problema de salud
que viene creciendo en el Perú y al cual debemos prestarle bastante atención, y para ello contamos con especialistas en diferentes sectores. En esta ocasión hemos contado con la participación de la licenciada Natalie Cristina Ravelo Sánchez, que ella es integrante del Departamento de Cirugía del Hospital de Emergencia José Casimiro Ulloa, con la cual hemos venido hablando de este tema y agradecemos mucho su participación. Licenciada, quizás alguna recomendación final solamente para cerrar y agradecer a todo el mundo de los que se encuentran hoy conectados a esta TLIC del Hospital de Emergencia José Casimiro Ulloa. Bueno, primero que nada, agradecerlos a todos por haberse conectado el día de hoy. Creo que podría ser un mensaje final, un mensaje que está destinado a la concientización de esta enfermedad. Primero, si tenemos niños en casa, poder brindarles una adecuada educación, poder ser ese ejemplo que ellos mismos necesitan como para que podamos a futuro revertir esta alta prevalencia de esta enfermedad. ¿Ok? La buena selección de los alimentos siempre, un buen consumo de agua y tratar en la medida de lo posible de hacer actividad física. Sé que muchos estamos muy ajetreados con el trabajo, pero el tiempo que nosotros hoy por hoy invertimos en salud no los vamos a reducir en gastos en cuanto a medicamentos a futuro. Entonces, la salud depende de nosotros. Muy bien, muchas gracias a todos los que se encontraron conectados. Invitarlos a seguir las redes del Hospital de Emergencia José Casimiro Ulloa, donde vamos a venir hablando de estos temas, a hablar de este programa, quizás un siguiente tema con la licenciada, como siempre, comprometerlos y agradecer nuevamente a todos su participación. Muchas gracias con todos, buen día, hasta luego, licenciada. Hasta luego. Hasta luego.